¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muy feliz. Para nosotros es un placer esta nuestra primera de muchas charlas sobre las relaciones internacionales Brasil, España, Brasil, Europa, para nosotros del portal Ligue, del periódico O Día. Es un placer tener usted con nosotros. Igualmente. Muchas gracias, Ricardo. Bom, temos um tema específico para tratar nesta primeira conversa, nesta primeira entrevista, e que é a respeito do Hugo Carvajal, o Pollo Carvajal, um nome importante de Venezuela, pero pouco conhecido em Brasil, né? Poderia nos explicar, Cristina, por princípio, para os que não conhecem, não conhecem a história de Hugo Carvajal, quem é esse personagem? Né? E por que os Estados Unidos pediu sua extradição desde Espanha? Bueno, lo primero es comentaros que si el Pollo Carvajal es desconocido en Brasil, mucho mejor para él, para entablar toda esa red criminal, para sentar toda esa red criminal que él, junto a otras muchas personas, lidera en Iberoamérica. Porque esto no es un problema de Brasil o de España o de Portugal o de Europa solamente, es un problema global en el que sobre todos los países de Brasil, sobre todo los países de Iberoamérica, incluyendo a Brasil, a demandar, a de presidir criminales líderes de un gigantesco cártel criminal que nunca nadie votó en las urnas. Y eso es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es esa casa común de criminales como el Pollo Carvajal, que no es solamente un criminal, es un agente de inteligencia chavista con formación en Cuba por el castrismo y que, bueno, directamente podríamos calificar como uno de los narcotraficantes más peligrosos y prominentes relacionados con el régimen de Nicolás Maduro y antes de Chávez. La relación con Brasil comienza cuando el Pollo, huido de España, bajo la tutela del gobierno y del grupo de inteligencia español, aparentemente, un gobierno formado por el Partido Socialista y Podemos, por la ultraizquierda, afín al Pollo Carvajal, que se ha lucrado económicamente del Pollo Carvajal, que protege al Pollo Carvajal, se escapa de España a Portugal. En Portugal renueva su identificación y huye a Brasil. ¿Cambia el nombre o...? Exactamente. Él tiene exactamente. Tiene una identificación nueva. Él tiene hasta 4 y huye a Brasil en un jet privado propiedad de una empresa, una constructora denominada Mota Engil. Entra en Brasil. Es una gran constructora de Portugal. Exactamente. Muy conocida. Él entra en Brasil con el objetivo de realizarse operaciones de cirugía estética. Es evidente que la personalidad del Pollo Carvajal no podría estar en Brasil ni haber estado en Portugal, no escondido en una cueva, sino en hoteles de lujo, si no hubiera estado protegido por políticos, sobre todo lulistas del PT, por empresarios y por incluso periodistas que le protegen. Esta salida de Brasil a Portugal aparentemente es un plan coordinado con un político conservador llamado... ¿Qué año se pasó? Esto es hace 3 años. Hace 3 años. Hace 3 años. Esto es un plan coordinado por un político conservador llamado Paulo Sacadura Cabral Portas, sí, con la ayuda de Antonio Mota, que es el propietario de Mota Engil, de la empresa Mota Engil, sí, sí, que a su vez, además,
es conocido promotor de la propaganda pro-cubana en Portugal y de la petición del fin del embargo estadounidense en Cuba. Ahí podemos ver cuál es la afinidad o el pago en favores que realizan entre sí. Las raíces de Tomás Metello, que es otro empresario portugués y del pollo, otro empresario portugués que protege al pollo Carvajal, llegan a Brasil porque Metello es director ejecutivo y fundador de Euroatlantic, que es otra compañía aérea privada que opera esencialmente en Brasil, en Cuba y también en el Líbano. Hacen vuelos entre las principales plataformas de narcotráfico a nivel mundial, de las cuales vive el pollo Carvajal y viven todos los dictadores hispanoamericanos que están involucrados, que están dentro del Foro de Sao Paulo. Estos vuelos se producen entre Santo Tomé y el Príncipe, que es un país de habla portugués. Sí, exactamente. También de Cabo Verde y también de Guinea-Bissau, que son pues puntos cruciales para el narcotráfico de cocaína proveniente de Hispanoamérica, ¿no? Esencialmente de Venezuela y de Brasil y Colombia, ¿no? En Guinea-Bissau, además, se ubican las principales bases terroristas de Hezbollah, que tiene actualmente una fuerte presencia en Brasil también, sobre todo en la triple frontera de vuestro país. También tiene presencia en Perú. Hay un individuo afín a Pedro Castillo que acaba de ganar. Pero estamos poniendo mucho contenido en una sola cuestión. Sí. Podemos dividir un poco la nuestra conversa, porque hay Carvajal se fue arrestado en España para su extradición a los Estados Unidos. Carvajal es arrestado hace muy pocas semanas en un piso aparentemente pequeño y pobre de un barrio de Madrid. Choca que haya sido arrestado en agosto cuando el Ministerio del Interior del gobierno socialista comunista español ya sabía, gracias a la DEA y gracias a los servicios de inteligencia israelíes, gracias al Mossad, que este hombre estaba en aquel lugar. Sí. Luego, esa detención se hace cuando el gobierno de Pedro Sánchez y del ex vicepresidente Pablo Iglesias de Podemos, chavista, tienen a bien hacerlo, ¿no? Él ahora evidentemente está en prisión provisional a la espera de ser o no extraditado a Estados Unidos. Ha amenazado al actual gobierno, tiene en jaque al actual gobierno español, y no solamente a lo español, sino, como te he comentado, personalidades brasileñas y portuguesas, porque si es finalmente extraditado a Estados Unidos, pues hablará. Y entonces caerán personajes de la talla de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero. Y yo creo que del propio Partido Socialista, pero ya hablaremos durante la entrevista de ello, ¿no? Ah, sí, perfecto. ¿Cuáles son las conexiones de Carvajal con los partidos de izquierda? Hay una especie de red que para financiamiento de las campañas electorales, ¿cuál el papel que este hombre tiene en este arranjo, en este concierto de cosas internacionales? Bueno, mira, para empezar hay que recalcar que el pollo Carvajal comienza su mandato en los servicios de inteligencia chavistas en 2004, de 2004 a 2014, momento en el que accede al poder José Luis Rodríguez Zapatero, que es el Chávez de Europa, el Hugo Chávez de Europa. Y en ese momento se entabla una relación a través de un excomisario de la policía llamado de apellido San Agapito, que conoce al pollo Carvajal en un hotel en Cuba y comienzan a tejer
la protección de las redes de tráfico de droga desde Venezuela hasta Galicia, España. Hay que... Narcotráfico, estamos hablando de narcotráfico. Efectivamente, efectivamente. Perfecto. En aquel momento, además, hay un destacado político socialista llamado José Bono, que fue ministro de Defensa en su momento y entabla un contrato con el chavismo, con Hugo Chávez, por el que vende 8 corbetas militares desde una empresa pública militar española al chavismo, a Hugo Chávez. Esta operación... Armada de Venezuela, para actuar en la Armada de Venezuela. Efectivamente. Sí, perfecto. Esta operación, que asciende a un monto de 1.247 millones de euros, en total, no asciende, perdón, asciende a 1.200 y algo, y al final el gobierno de Venezuela paga 1.247. De repente hay 40 millones de euros que no se sabe dónde han ido a parar. Hay la presencia de una empresa creada a propósito para funcionar como intermediario cuando no se sabe por qué. Es una relación directa entre 2 estados que han hecho esas corbetas con una empresa pública. No tiene por qué haber un intermediario. Esos 40 millones de euros no aparecieron jamás. Este señor José Bono, hoy, con el sueldo de un político normal, compra caballos de deporte, caballos de salto a su hijo por 500.000 euros cada uno y los paga en billetes envueltos con papel de periódico. Compra áticos para todos sus hijos, tiene hípicas, es una de las personas más ricas de España. De España hoy. Exactamente. Estas relaciones, que además sin ninguna duda también se han establecido con destacados y conocidos miembros de Podemos, que es lo equivalente al Partido Comunista, pero ideado por el chavismo, y que también tiene vínculos con Irán. Sí, sí, hay una vinculación entre el Podemos, el partido Podemos de Pablo Iglesias y el narcotráfico de Venezuela. ¿Esta vinculación es clara? Esta vinculación es clarísima. Sí, clara, evidentemente que hay una tentativa de mantenerla escondida, pero hay indicios serios de esta vinculación y hoy, enfim, algum outro sinal, algum indício de corrupção relacionada com o narcotráfico, o terrorismo y los estados de que estamos hablando? Bueno, para empezar, hoy el Pollo Carvajal ha cantado ante el juez. El Pollo Carvajal hoy ha dicho que Juan Carlos Monedero, que trabajó para el chavismo, que trabaja para el chavismo, que cobró 450.000 euros, desfalcó a los venezolanos por un informe de una moneda que jamás presentó en ningún lado. Hoy ha dicho que Juan Carlos Monedero cobró 200.000 euros de momento del chavismo. Hay que recordar que el Pollo Carvajal era y todavía es mano derecha de Chávez y de Maduro. Él conoce estas conexiones y ha empezado a hablar de estas conexiones. Podemos, desde su nacimiento, no cobra del régimen venezolano directamente en el partido político. De hecho, Iglesias siempre ha presumido de que ningún juez investigó jamás a Podemos por sus vínculos económicos con el chavismo. Y esto es así porque todo el torrente de financiación se ha canalizado desde Venezuela a una fundación en Valencia, en España, denominada Fundación CEPS, en la que ingresaron
alrededor de 4 millones de euros. ¿El nombre de la fundación, por favor? CEPS, CEPS, Okay. Fundación CEPS. Además tenemos que recordar, tenemos que hablar de la sociedad que tiene Juan Carlos Monedero, asesor de Chávez, Neurona, que tiene también para cobrar de otros regímenes y de otros narcoterroristas como Evo Morales, ¿no? Ese era y es su mecanismo transmisor y receptor de dinero para cobrar de las dictaduras y para convertir en beneficiarios de esos fondos a quienes han invertido y a quienes intervenían en los supuestos trabajos de investigación y asesoría que él hacía a estos regímenes políticos comunistas de Iberoamérica, ¿no? Como ha hecho también con Dilma Rousseff y con Lula, ¿no? Con Lula en Brasil. Hay que recordar también que Iglesias pacta con Pedro Sánchez para apoyar su gobierno entrar en el Centro Nacional de Inteligencia español a principios de 2020 y en una comisión delegada de gobierno para asuntos de inteligencia, esta era la vía, y obtuvo acceso a todos los secretos de Estado. Un tipo que trabaja para el régimen iraní, que trabaja para el régimen chavista, luego esto es también una cuestión de seguridad nacional, muy grave. De España, muy grave. Muy grave. No obstante, hay una cosa muy importante también que vincula a políticos como Zapatero, políticos socialistas, con el negocio del narcoterrorismo en Iberoamérica, y es Raúl Morodo. Raúl Morodo, que fue investigado en el escándalo de corrupción de PDVSA y por sobornos del chavismo. Él desvió 35 millones de euros desde PDVSA a la vicepresidencia chavista. Y, desde luego, era él embajador de Zapatero, ¿no? Ningún estúpido podría creerse que Zapatero no estaba al corriente y que no hubo coimas de dinero, ¿no? Su hijo, Alejo Morodo, cobraba en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos. Cobraba 740 euros la hora por asesorar a la petrolera estatal. Bueno, buena plata. Exactamente. Y este hombre, a su vez, está casado con la hija de Manuel Díaz Loureiro, ¿no? Una de las personas más influyentes del Partido Socialdemócrata de Portugal, también. Y es evidente que hay unos vínculos muy potentes entre España, entre Venezuela, entre Cuba y Brasil, ¿no? Sí, sí. Com grandes ramificações. Pero hablando um pouquinho mais de Pablo Iglesias, né? Que me parece uma figura central neste enredo de que estamos a falar. Hoy ele se mantém na política ou atua em programas de rádio? Qual é o papel que ele tem hoy, actualmente? Bueno, en primer lugar, Iglesias ahora trabaja, hay varios medios de comunicación, él que nunca creyó en los medios privados, que él dijo que siempre prefería que le dieran un telediario a tener un ministerio. Él sabe perfectamente que hoy los políticos tienen mucho menos poder que un medio de comunicación. Él trabaja para un periódico llamado Periódico Gara, que es un periódico que antiguamente la banda terrorista ETA utilizaba para que los secuestrados, las personas secuestradas, posaran dando la prueba de vida a las familias. Con este periódico en las manos. Efectivamente. Y lo hace y trabaja también para un individuo, un marxista llamado Jaume Roures, que colaboró con el Comando Barcelona, un comando etarra, y que estuvo 2 años en prisión. Hay que decir que este tipo no es un tipo marginal en la vida pública y mediática española. Es un señor que es dueño de uno de los mayores grupos audiovisuales de España, ¿no? La Puria Marxista con Puria Marxista, y que además utiliza los medios de comunicación para establecer la propaganda pro-separatista catalana, ¿no? Esa región de España que quiere separarse del resto del territorio nacional.
todos los grupos para los que trabaja ahora mismo Pablo Iglesias son grupos destinados a generar subversión, hacer una pedagogía social en la sociedad para que la gente se acostumbre a que lo terrible, lo anormal, lo antidemocrático es en realidad algo democrático y algo deseable y revestirlo de ese velo de participación popular, ¿no? Y la plata que los mantiene es la plata del narco, del narcotráfico. En este caso, no necesariamente él ya ha cobrado ese dinero a través de la Fundación CEPS y a través de cuentas corrientes propias en las Islas Chafarinas. Perfecto. Hay algunos pequeños incidentes que ocurrieron en torno de esta historia. De ellos es un vuelo que se bajó en el aeropuerto de Barajas hace algún tiempo, no tengo exactamente la certeza, que dentro del avión estava lá a vice-presidente do governo de Venezuela. E se habla que houve câmbio de maletas um pouco suspeitoso nesse voo, pero que relação tem esse incidente com Pedro Carvajal e toda esa situación que estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, genocida igual que Maduro y buscada, tiene precio su cabeza en Estados Unidos, 15 millones de dólares, una persona que, por llamarla de alguna manera, que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen, en el espacio europeo. Lo tiene absolutamente prohibido. Sin embargo, esta mujer fue recibida por el que hasta hace 2 meses era ministro de Fomento español, un señor llamado José Luis Ábalos, que trabajó durante 25 años en las mal llamadas misiones de cooperación internacional en Colombia y en Perú. Es un viejo conocido de las antiguas guerrillas del M-19 y de las FARC colombianas, ¿no? Es uno de esos tipos que estafan a la sociedad llamándose a sí mismos observadores internacionales, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es camuflar esos viajes que hacen a por maletas llenas de dinero de esas organizaciones criminales, ¿no? El socialismo ha pervertido ese lenguaje en los países que tocó al llamar a esto proceso de paz, ¿no? ¿Aló? La población. Sí. Perdona. ¿Hay algún tipo de esfuerzo que esté habiendo hoy para evitar la extradición de Carvajal a los Estados Unidos? Este vuelo con la vicepresidenta es parte de un plan para evitar la extradición? Bueno, yo no lo conectaría exactamente. Yo, en este vuelo vinieron 40 maletas que el ministro de Fomento escoltó para evadir el control de aduanas. Es algo tan grave como esto. Después un juez ordenó misteriosamente que esa cinta que documentaba lo que allí ocurrió fueran eliminadas. Esas cintas han sido directamente eliminadas. Allí se ha hablado registro, de... No hay ningún registro de esa situación. Todo se fue apagado. Lo hay por fuentes internas y confidenciales, pero desde luego la justicia en este caso salvó al gobierno, ¿no? Arantxa González Laya, que hoy es la ministra de Exteriores, que está siendo investigada por la justicia porque entró en territorio nacional un genocida del Frente Polisario, mintió sobre este asunto, igual que Ábalos, ¿no? Cambiaron hasta 12 veces de versión. Escoltaron esas maletas con contenido sensible. Contenido sensible puede ser información, puede ser dinero,
pueden ser divisas, pueden ser muchísimas cosas que obviamente incluso drogas. Exactamente. Podría ser todo lo que se puede convertir en dinero. Pero no tenemos prueba de esto, apenas conjeturas en este caso. De momento conjeturas. Conjeturas. Claro. Pero lo que sí sabemos es que hubo una entrada irregular de 40 maletas que no iban vacías. Nadie sabe de qué se trata. Exactamente. De un régimen narcoterrorista, de un traficante de droga como es Maduro, que aterrizó en suelo español y europeo sin poder hacerlo, que estas cintas fueron eliminadas y que por supuesto que hay una conexión directa con el Partido Socialista y de Podemos. Y eso es evidente. Fíjate, podría ser hasta un pago, sabes que hay otro personaje involucrado en todo esto, que es el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, que ahora hemos sabido que cobraba 9 millones de euros del gobierno chavista por su gestión entre PDVSA y aquellos proveedores que querían demandar a PDVSA. Él se encargaba de mediar entre esos y la Fiscalía Española. La fiscal general del Estado española es la novia de Baltasar Garzón, el que cobraba 9 millones de PDVSA por hacer este trabajo. Pero, sí, esta es otra duda. Tengo una otra. ¿Hay otras vinculaciones de Carvajal con otros miembros, otros integrantes del gobierno del PSOL? Y esta trama de narcotráfico de Venezuela, ¿cuáles son las otras? Una investigación más profunda podría trazer alguna consecuencia al gobierno español? Bueno, vamos a ver. Hay varias empresas, por supuesto, que han lavado todo este dinero. Hay una empresa muy interesante en Dubái, en la que se dice que José Luis Rodríguez Zapatero es socio más o menos escondido, pero no tan escondido como para no saberlo, llamada Jade Capital. La pregunta es muy buena. Vamos a ver durante todos estos días e incluso meses empresas privadas y personalidades implicadas en este lavado de dinero. Yo creo que sí. Yo creo que esto es absolutamente indudable. Hay bancos, están hablando de bancos como Abanca en España, que ha dado soporte a este tipo de operaciones, ¿no? Operaciones que han pasado por un aeropuerto en Lisboa, en una región llamada Cascais Tejo, cerca de un pueblo de Tires, que es un lugar extremadamente discreto de jets privados, en el que al parecer, ha hecho las delicias de aquellos que transportan maletines llenos de dinero, ¿no? La DEA conoce muy bien este aeropuerto. Ese dinero se tiene que lavar. Hay el banco operativo que ha dado soporte a estas operaciones, como te digo, es Abanca, un banco español con sede en Betanzos, en Galicia, y que opera además en Portugal y que opera en 9 países de Europa y de América, ¿no? Estas son acusaciones muy graves, en mi opinión. ¿Qué repercusión tiene en España este tipo de denuncia, Cristina? Por favor. Bueno, Ricardo, este tipo de... Es muy grave. Lo que estás diciendo es gravísimo, en mi opinión. Es gravísimo, pero es lógico. Es decir, sí. Para que funcione una red criminal transnacional que opere en distintos países, se necesita favores políticos, se necesita habilidad mediática, sí. se necesita vuelos, se necesitan
incluso estos bancos y estas empresas que estén dispuestas a lavar ese dinero que es dinero procedente del negocio criminal. Y por supuesto que es peligroso hacer este tipo de afirmaciones, pero algún periodista o alguna persona tiene que encargarse de sacar aquello que obviamente puedes ponerte una querella o muchas querellas, y porque en España no quedan medios dispuestos a hacerlo, no los hay. Los medios independientes o los medios que no sean de izquierdas ahora mismo, y los medios de conservadores también reciben fuertes cantidades de dinero en publicidad institucional, que hace que esos medios sean mucho más públicos, nacionalizados que privados, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Nesta trama que você está descrevendo, que hay algum papel reservado ao governo de Cuba, né? A respeito, há conexões claras, porque Cuba sempre é apontada como uma base desse tipo de operação e tinha uma forte conexão com chavismo, com Chávez, enfim. Há Claro. algum papel que Cuba juega nesta trama? Bueno, Cuba es el origen. Cuba es en este caso Díaz-Canel o los Castro, son el capo, el germen del mal en toda Iberoamérica, específicamente en Hispanoamérica, ¿no? Y todo parte de ahí. Carvajal nunca habría tenido protección en España de no existir una trama siniestra entre el Partido Socialista y Podemos y Maduro y Díaz-Canel, en este caso, ahora mismo con Díaz-Canel. La gran empresa del narcotráfico que gobierna en todos los países utilizando títeres es el Foro de Sao Paulo. Es la gobernanza mundial y criminal. Es el que manda sobre Pedro Castillo, sobre Díaz-Canel, sobre Maduro, y por supuesto que tiene una proyección directa en su filial española, representada a través del Partido Socialista y de Podemos. Carvajal era el responsable del contacto entre el G2 cubano, una figura fundamental del narcotráfico y la venta de armamento a las FARC, por ejemplo, ¿no? Y logró tejer una estrechísima relación con funcionarios en el Centro Nacional de Inteligencia español también, para encubrir esa ruta del narcotráfico que desembocaba, que pasaba del Surinam y de Venezuela a la comunidad autónoma, a la región española de Galicia, ¿no? Es una red mundial. Ahora mismo, como te he dicho al principio de la entrevista, no se puede hablar del problema geopolítico o de seguridad nacional de Brasil sin hablar de Cuba, sin hablar de Venezuela, sin hablar de España. Y viceversa. Tampoco se puede hablar de España sin Brasil, sin Portugal, sin Cuba y sin Venezuela y sin Colombia, por ejemplo, ¿no? Estou atento a tudo que dizes, e ponto que tocaste é sobre o Hezbollah, né? Outra conexão importante, outra peça importante neste motor de que estamos falando. O Hezbollah é presente tem conexões, Hezbollah, Irã, são também partes interessadas em blanqueamento de dinheiro e de toda. E quais são as conexões do Hezbollah, do Irã com Carvajal e com enfim. Bueno, no solamente Irán, Irán y China en Iberoamérica y en África, ¿no? Está ocurriendo lo mismo en Perú. Hay un tipo llamado Eduard Quiroga
que presume de las conexiones y de la influencia directa sobre Pedro Castillo. Hezbollah es un grupo que se apoya, como todos los grupos terroristas, en el resto de los grupos terroristas y de, sobre todo, gobiernos y partidos políticos afines a estos grupos, ¿no? Es en Sao Paulo donde están fijadas las principales bases de Hezbollah, de inteligencia cubana, venezolana y marroquí, que trabajan juntos. Los sectores más radicales... Aquí en São Paulo. En Sao Paulo, exactamente. Los sectores más radicales de Marruecos se van a basar en Brasil y los chinos van a dar soporte a Marruecos en esa estupenda ciudad brasileña, utilizando entidades como la entidad bancaria Haitong Bank, que es un grupo chino que más que entidad bancaria es también la verdadera agencia de inteligencia económica china, ¿no? Es decir, aquí, al igual que hemos hablado del Foro de Sao Paulo, hay una interconexión entre todos ellos y que se aprovechan además de un desconocimiento total de esta presencia en Iberoamérica, ¿no? Enfim, vamos prosseguindo. A figura de Zapatero é central nesta situação que estáis a descrever. Ha sido presidente del governo de Espanha e se convertiu há muitos anos em pessoa de confiança do atual governo de Venezuela. Dizem, incluso, que seria uma espécie de representante do chavismo em Europa, enfim, mais que em Espanha, na Europa. Qual o papel que se juega dentro da Espanha e do atual governo espanhol? Qual é o papel de Zapatero dentro dessa concertação de que estamos falando? Bueno, Zapatero es el embajador del régimen chavista no solamente en España, en Europa. Zapatero es muy protegido y muy querido por los medios portugueses, por los medios brasileños, y es un tipo, yo diría que peligroso, que además se ha dedicado a blanquear la presencia y legalizó. Además, también legalizó con jueces con carné del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional en España el partido político de la ETA, que es Bildu, en procesos muy similares a los que han ocurrido en el resto de los países de Iberoamérica y de Hispanoamérica, ¿no? Y él ha presumido siempre de la cantidad de vuelos que hace entre España y Venezuela. Él se encarga de hacer pedagogía social, de normalizar que un régimen narcoterrorista como es el venezolano es en realidad el paradigma democrático para Europa. Él ha sido el encargado, junto con ministros como José Bono, de asentar la filial y estas redes que han propiciado el negocio del narcotráfico en España y en Europa. Y él, por supuesto, dota de un sustrato ideológico y de convicción que en realidad nunca ha tenido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un oportunista, es un tipo sin escrúpulos, pero es un tipo que podría pasar de hablar, de tener un discurso comunista en contra de la propiedad privada, a favor de la nacionalización de todo, a un discurso completamente moderado si le conviene. Pero Zapatero no es... Con facilidad. Zapatero no es así. Zapatero es un fanático.
Es un fanático partidario del régimen comunista chino y partidario de todos estos movimientos, de que un indigente intelectual como Pedro Castillo gobierne en Perú, partidario de Lula, uno de los presidentes más corruptos que pueda haber, y Zapatero representa todas esas conexiones. Sin Zapatero todo eso caería, toda esa conexión entre Cuba y Venezuela y España caería. Él es el eje de todo. Es el cabeza hoy, el jefe El cabeza hoy y desde el principio, sobre todo desde 2004, cuando él establece esa relación ideal, entre otros, con el Pollo Carvajal y con Diosdado Cabello. Sí, Cabello. Hablando novamente em Carvajal, hay algum, ele sofre hoje alguma ameaça? Há algum peligro de suicídio na prisão ou de que se lo elimine para que não hable mais coisas com... Há esta preocupação? ¿Por qué no se apresa esta extradición? Bueno, no podemos decir que no hay ningún riesgo de suicidio, que en realidad no sea suicidio. Hace 2 años apareció un hombre cercano al régimen chavista que iba a declarar en la Audiencia Nacional en contra del régimen chavista y que iba a desvelar importantes datos que podrían haber hecho caer el gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Este hombre apareció ahorcado en una nave en un polígono industrial en la capital de España, en Madrid. La pregunta es, ¿se suicidó por la presión? No lo creo. Es decir, eso son fuentes abiertas, eso no son suposiciones, no es un chivatazo de una fuente protegida, son fuentes abiertas, esto se puede encontrar como fuente abierta, ¿no? ¿Le puede ocurrir eso al Pollo Carvajal? Depende de lo desesperados que estén, me imagino. Aquí han ocurrido cosas muy graves. Aquí nadie hubiera dicho que una genocida del chavismo podría haber aterrizado en España y pasar 40 maletas por el aeropuerto más importante de España. Y ha pasado. Aquí este gobierno ha fabricado informes policiales falsos. El ministro del Interior ha fabricado informes policiales falsos. Podríamos haber dicho que eso podría ocurrir en Europa en 2001, por ejemplo. No. Ahora sí ocurre. Y la degradación institucional en España es muy grave. ¿Podría morir el Pollo Carvajal? Sí. ¿Creo que es lo que va a ocurrir? No. No. Sinceramente, aquí también los que no somos equidistantes entre los narcorregímenes y las democracias, que fundamentamos nuestro trabajo en la protección de la democracia y de la Constitución y de las libertades, confundimos deseo con realidad. Y para mí el deseo es que él sea extraditado a Estados Unidos porque él es el escenario que más le preocupa. Es un criminal que está preocupado, ese es el escenario peor para él. Él hace unos días emitió un comunicado en el que aseguraba que él estaba muy contento con la justicia española. Eso me preocupa. Esa es la realidad. No el deseo. Él dice que está cómodo, él no quiere ser extraditado. Él sabe que cuenta con la protección de un gobierno que ha tejido ciertos nexos con la justicia y que está intentando pervertir el sistema judicial en España, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en muchos otros países. Y él confía en ello. Hay que tener en cuenta que ha sido protegido, lleva 3 años protegido por políticos. ¿Por qué no va a pensar que esta vez va a contar con el mismo apoyo? ¿Hay alguna presión del gobierno de los Estados Unidos por la extradición? ¿Cómo
não é o câmbio que de Biden hoje tem uma visão de ver o mundo com olhos, não com os mesmos olhos de Trump, né? Pero com as relações entre Estados Unidos e Espanha hoje favorecem ou não favorecem a extradição? No la favorecen, pero al mismo tiempo, como no la favorecen, el gobierno de España está presionado, porque él necesita recuperar las relaciones con Estados Unidos. Es cierto que hay una diferencia ideológica evidente entre la protección patriótica de Trump y su concepción de libre mercado y es verdad. Biden es un globalista que apoya o está apoyado, se ha apoyado en movimientos para mí subversivos, como puede ser Black Lives Matter y otro tipo de movimientos. Pero no discute, no cuestiona, y para él es primordial, como lo debería ser para cualquier presidente de una nación, la seguridad nacional. El hecho de que Venezuela y Cuba hayan regado de cocaína a Estados Unidos. Eso es algo que ningún presidente normal puede aceptar. Y Biden no cuestiona el sentimiento patriótico nacional americano, no cuestiona la bandera. Eso sí ocurre en el gobierno español. Biden desprecia a Pedro Sánchez, no ha querido recibir a Pedro Sánchez. Hubo una escena hace muy poco en la que en una cumbre internacional Sánchez arrolla literalmente a Biden en ese pasillo y Biden ni siquiera mira a Pedro Sánchez, no le mira. Biden ha apoyado a Marruecos que tiene, frente a España, que tiene un gravísimo problema de invasión de inmigración ilegal procedente del norte de África, invasión islámica. Y hace 2 meses se produjo el salto de 20.000 personas en una región muy pequeña, en Ceuta, y que fue un problema gravísimo de seguridad nacional y de orden público. Y Biden se posicionó abiertamente a favor del régimen marroquí. Eso es algo que Biden tiene en cuenta después de lo que ocurrió en España, en esa recepción clandestina de Delcy Rodríguez con un ministro de Pedro Sánchez y de Podemos, en una reunión acordada clandestinamente por Pablo Iglesias. Pues yo creo que sí, evidentemente, que Estados Unidos no va a dejar pasar esto. Y Estados Unidos, hay que recordar que el exfiscal William Barr del Ejecutivo americano trumpista también tenía sobre la mesa la petición de extradición, de implicar, de llevar a Estados Unidos a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias. Sería. La tenía. Creo que tenemos mucho a conversar en nuestra próxima charla, Cristina. A mí ha gustado mucho. Son novidades para el pueblo de Brasil. Creo que para muchas personas en Sudamérica e incluso em Europa, este ponto de vista que está trayendo usted é muito importante porque o que tu mostras é uma implicação. Nós não estamos solos com nossos problemas. Nossos problemas podem muito bem ser os mesmos problemas de vocês, espanhóis ou do povo português ou de outros pueblos do mundo que apoiam causas que talvez não sejam muito nacionais. Assim Pensemos neste ponto de vista. Há muitas complicações, muitas conexões.
Muchas gracias. A mí Muchas gracias a vosotros. gostei Ricardo, ha sido... mucho, creo que cobrimos todos os pontos importantes nesta primeira série de nossa conversa e teremos outras nas próximas semanas, porque a mim gostei muito nesta charla, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Es muy importante para mí que este combate contra la imposición del comunismo a nivel mundial se pueda contestar y se pueda hacer frente desde medios de comunicación libres. En España cada vez son menos y cada vez tienen más miedo. Así que te doy las gracias.